Bueno, buenas noches. Un nuevo programa, 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación, y trabajando otro día más el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, buscando darle una interpretación, un contenido autóctono propio a ese objetivo de desarrollo sostenible de acuerdo a la realidad de nuestro país. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hablar con el ingeniero Ricardo Jaime, que está privado de su libertad, privado y legítimamente de su libertad en la cárcel de Ezeiza. Ya vamos a estar en comunicación con él, pero yo quiero hacer una pequeña referencia. El ingeniero Jaime tiene una trayectoria muy extensa en la función pública, ha estado en Santa Cruz desde hace muchos años. Él ha sido el creador del Frente para la Victoria Santacruceña, que luego fue el Frente para la Victoria que trajo a Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. De ese y de todos los temas vamos a hablar hoy con el ingeniero Jaime, al que le damos la bienvenida. Bueno, Ricardo, contanos quién es Ricardo Jaime, así nuestra audiencia conoce quién sos vos, cuál es tu trayectoria personal, política, tus experiencias funcionales tanto en Córdoba como en Santa Cruz. Te escuchamos, Ricardo, adelante. ¿Qué tal, Lali? Buenas tardes a todos. Bueno, ya en el 83 asume la intendencia el compañero Papusek y yo voy a la dirección de tierras. Mi militancia en la JP me llega a ser presidente de la Juventud Peronista por Santa Cruz, y en el espacio de la renovación, conjuntamente a otros compañeros como Dante Dovena, con Néstor Kirchner, empezamos a trabajar intensamente para que Néstor pudiera llegar a la gobernación. Por supuesto, no pudimos llegar a un acuerdo en el año 87 de que toda la renovación fuera junto. Por eso Néstor decidió ir a la Intendencia de Río Gallegos, y en mi caso particular en el Consejo Deliberante, y del 87 al 91 construyendo este espacio del Frente para la Victoria Santacruceña. Ya nuestra primera elección como tal fue el 14 de mayo del 89, con la lista a diputados provinciales, enfrentando a lo que era Federalismo y Liberación de la boleta de Menem presidente, y lo que era el Movimiento Renovador. En ese momento lo presidía Rafael Flores, Arnold, Acevedo. Bueno, aquellos que decían que íbamos a salir tercero realmente se equivocaron. Ganamos la elección, Cristina encabezando esa lista de diputados provinciales, conjuntamente con Daniel Notaro de Caleta Olivia y Omar Brahim de 28 de noviembre, Río Turbio. A los pocos meses nos presentamos para competir en las elecciones a Senador Nacional. Volvimos a enfrentar lo que era el candidato de Menem, que era Pedro Molina, que en ese momento era presidente del bloque del Senado, de senadores justicialistas del Senado, con el compañero Felipe Ludueña y Caleta Olivia. Fue nuestro segundo triunfo, y a partir de allí, en el 91, Néstor candidato a gobernador, y cuando ganamos la elección nos convoca a integrar su primer gabinete, y pude acompañarlo junto a Julio De Vido como ministro de Economía, Alicia como ministro de Desarrollo Social, Zanini como ministro de Gobierno, y en mi caso como ministro secretario general. Posteriormente, en el año 95, la reelección de Néstor Kirchner. Seguimos acompañándolo, en este caso con Julio, los únicos ministros que continuamos en el cargo. Otros compañeros tuvieron otros espacios, como en el caso de Zanini en la legislatura. Volvimos a ganar la reelección en el año 99, la tercera gobernación de Néstor Kirchner.
Allí, por razones familiares, regreso a Córdoba a principios del 2000 y ocupé el cargo de viceministro de Educación hasta el año 2003, que tanto Julio como Néstor me convocan ya siendo él electo presidente de todos los argentinos. Vos fuiste viceministro de Educación en Córdoba, siendo ministro Juan Carlos Maqueda, ¿no? Hoy integrante de la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, porque él había asumido de ministro de Educación en julio del 99, ahí nos conocimos, yo ya era ministro de Educación de Santa Cruz, y ahí asumo como viceministro en Córdoba, cuando Néstor asume su tercer mandato a la gobernación. Así que ya cuando me convoca a acompañarlo en Buenos Aires, en la Secretaría de Transporte, en todo el equipo que conforma debido en el Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública, hasta el año 2009. Bueno, la única elección que me tocó perder fue casualmente la del 2009, ¿se acuerdan de...? Sí, la crisis del campo. El 28 de junio, donde con todo lo que fue la 125 de Lustó, que hoy nos dan clase de política, nos llevó a la derrota en el año 2009, y bueno, ahí dejo la función pública, pero nunca dejé la militancia y nunca dejé de acompañar el proyecto de Néstor hasta su fallecimiento, y después el de Cristina a partir del 2011 como presidenta hasta el 2015. Ricardo, ¿estás desde el 2 de abril del 2016 privado de tu libertad? Sí, el 2 de abril del 2016, un sábado 8 de la mañana, me llaman por teléfono y me avisan de que me había pedido la detención el juez Ercolini. Desconocía cuál era la causa porque no había mediado indagatoria previa ni nada por el estilo. Y obviamente lo que todos supimos en ese momento, y que después se supo para todos, era que lo que se pretendía es tapar lo que eran los Panama Papers de Mauricio Macri, que iban a salir el día domingo. Esto no lo digo yo, lo dice el mismo Carlos Pañi en un programa que hace el año pasado, donde manifestó claramente de que para evitar la tapa de Mauricio Macri y los Panama Papers se buscó, taparla con la detención mía un día sábado, sin siquiera una indagatoria, ¿no? Esto lo hizo el juez Bonadío, que es quien fue uno de los principales articuladores de la mesa judicial de Mauricio Macri, junto a Ercolini y junto a otros jueces, camaristas, y llevó adelante toda una persecución política que hasta el día de hoy me tiene en Ezeiza detenido sin ninguna condena que amerite que yo esté detenido, ¿no? Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Esto es importante resaltar. Vos estás con prisión preventiva en exceso del tiempo legalmente previsto para cualquier prisión preventiva, incluida una prórroga, y no estás cumpliendo ninguna condena. Esto quiero aclararlo porque hay quienes dicen que
aceptaste responsabilidad en algún juicio y por eso estás privado de tu libertad, pero no hay nada de eso. Yo quiero que nos cuentes en qué causa o por qué motivo vos hiciste algún reconocimiento o juicio abreviado vinculado a algún tipo de dádivas. Creo que la causa era por dádivas, ¿no, Ricardo? Esto fue en el año 2015, previo a la finalización del juicio de Once, donde cuando choca el tren en el año 2012, febrero del 2012, se me acusa a mí de participar, ser parte de esa tragedia, que todos sabemos cómo ocurrió. Si tuviéramos tiempo, obviamente nos podíamos explayar, pero todos sabemos de que hubo una orden concreta que Marcos Córdoba estrellara ese tren. Yo, por lo menos, no tengo ninguna duda que así fue, porque si hubiera sido cierto que se descompensó, lo hubiera dicho, y hubiera evitado estar casi 3 años y medio o 4 preso. Entonces, hubo todo un plan perfectamente diseñado para chocar ese tren, y en el año 2015, como dije, a fines de diciembre sale el fallo de la sentencia de Once, pero yo me encontraba en libertad porque no era un fallo firme, y a los meses, abril, me llevan detenido ese sábado 2 de abril por una causa que era una denuncia, una falsa denuncia, que hoy se está demostrando porque hoy estamos en juicio, diciendo que nosotros habíamos comprado trenes a España y Portugal, trenes chatarra. Realmente todo un manejo que hizo la mesa judicial de Mauricio Macri. Como también es de otra de las grandes mentiras que fue que yo había aceptado la culpabilidad en el año 2018, y está claramente comprobado que es un juicio que se está llevando adelante, ¿no? Está. O sea, no hubo aceptación de ninguna culpabilidad de tu parte. No, de hecho llevamos 2 años y medio en juicio, de los cuales este año y medio sin que yo pueda participar, habida cuenta de la pandemia, porque soy persona de riesgo y no voy a ir a una habitación de 2 metros de 2 metros 50 cuadrados sin ningún tipo de condiciones de salud que me permitan a mí no contagiarme del COVID. Pero bueno, esto poco le importó al tribunal, ¿no? Realmente esto es lo que yo llamo juicio en ausencia, sin que yo pueda participar. Llevo 5 años y ahora voy a cumplir 4 meses, 5 años y 4 meses en prisión preventiva. Todos saben que la 24390 establece en su artículo primero que nadie puede estar privado de su libertad por más de 2 años, con una excepcionalidad 3, siempre que mediaren causas concreta, que es riesgo de fuga, entorpecer la causa. Entonces, esto es una detención ilegítima, lo he planteado ante los organismos internacionales, todavía se ha abierto una causa en la Corte Interamericana, casualmente por violentar los principios constitucionales de la detención arbitraria, pero bueno, esto evidentemente no... Los 2 jueces que me siguen deteniendo en forma ilegal son 2 jueces que se jubilaron el año pasado, Lali. Y todos saben que la ley específica establece la 27.546, dice claramente que no pueden ejercer más la magistratura aquellos que se hayan jubilado. Sin embargo, estos jueces siguen al frente de un juicio y yo, sin poder defenderme, porque no participo de ese juicio.
Estamos hablando de la causa Trenes España y Portugal, que ahora por feria judicial está, digamos, suspendidas las audiencias, pero a partir del 3 de agosto de la próxima semana ya empieza nuevamente la actividad judicial y empiezan nuevamente las testimoniales. Ricardo, yo te quiero volver al juicio, a la causa 11, porque hace poco conversé también con Ricardo Schiavi. La idea en este programa que hablamos de paz, justicia e instituciones sólidas, una de las cosas que queremos indagar es hasta dónde hay paz, justicia e instituciones sólidas en este país, y no las hay. Desde Macri a esta parte todavía no las recuperamos. Y Schiavi me decía, me sorprende muchísimo que Ricardo Jaime, habiendo renunciado en el 2009 y el accidente de 11 fue en febrero del 2012, esté involucrado en la causa 11, porque si Ricardo Jaime está en la causa 11, tendrían que estar todos los exsecretarios de transporte desde la época de ramal que para, ramal que cierra, época de Menem y el achique del Estado y el desmantelamiento y las privatizaciones, y los secretarios de transporte de la época del otorgamiento de los subsidios para reponer, empezar a reactivar el sistema de transportes ferroviarios en la República Argentina. Entonces, se sorprende tu sucesor Schiavi de que te hayan convocado a vos y no a los otros. ¿Vos qué explicación le encontrás a eso? Yo creo que la explicación que tiene es que querían armar que la famosa frase "la corrupción mata", entonces necesitaban a alguien que tenga, que viniera de los inicios de la fundación del kirchnerismo, y 3 años después de que se produce la tragedia de 11, Bonadío, que ha quedado demostrado claramente uno de los jueces de la mesa judicial de Mauricio Macri, me llamara a indagatoria y posteriormente me procesara por algo que él sabía claramente que no podía procesar, que era el incumplimiento de los deberes del funcionario público y abuso de autoridad, sabiendo que hacía 3 años que yo no estaba en el cargo, y que es una figura penal que tiene 2 años. Entonces lo hizo para darle una impronta política a la denuncia de 11, y posteriormente la Cámara no solo me procesa por abuso de autoridad, sino que también me agrega lo que es el estrago. Esto fue todo realmente una conformación de una denuncia que lo que quería es la destrucción del proyecto político, diciendo de que todos actos de corrupción habían llegado a esta tragedia, cuando todos sabemos que ese tren lo chocó, ya sea porque se durmió, en mi caso estoy convencido que lo hizo intencionalmente, y a partir de allí todo un proceso de persecución hacia todo lo que era el proyecto del Frente para la Victoria y concretamente en mi caso sentarme en el banquillo de los acusados en una tragedia en la cual yo hacía 3 años que yo estaba fuera de la función pública, ¿no? Ricardo, cuando hablamos con Schiavi, él nos contaba que esa misma mañana del 22 de febrero habló con el secretario general del gremio de los ferroviarios y él le dijo, no te hagas problema, no es nada serio, es un golpecito. ¿Vos creés que atrás del golpecito, que se supone que el maquinista Marcos Córdoba llevó adelante ese golpecito o esa no frenada del tren, había un problema gremial, había un problema político, había un problema empresarial gremial, digamos esa parte que nunca se trató, nunca se analizó, como tampoco la muerte del anterior maquinista Andrada, que entregó la formación unas estaciones más atrás.
¿Vos creés que ahí está la explicación de lo que pasó en el accidente de Once? Yo estoy convencido, conociendo los actores, que acá hubo una decisión concreta de que ese tren se chocara, o que lo chocara Marcos Córdoba. Quedó demostrado que el tren frenaba. El propio Bonadío, 3-4 días antes que se inicie el juicio, el propio Bonadío dice, el tren frenaba. O sea, no es algo que lo decimos quienes fuimos acusados, sino el juez que hizo la instrucción dijo que el tren frenaba y que en todo caso se había puesto a Córdoba sin mucha experiencia a manejar un tren. Estas son las explicaciones del juez Bonadío, que es el que elevó la causa. Y después en el juicio quedó perfectamente demostrado que esa formación tenía toda la capacidad de frenar, como lo hizo en todas las estaciones. Por lo tanto, el choque fue absolutamente intencional, y eso quedó demostrado, y también por todos los peritos que intervinieron en lo que hace a determinar que los frenos funcionaban, y que lo que hizo Córdoba es no frenar. Por lo tanto, hay claramente una intencionalidad de chocar ese tren. Lo que evidentemente no dimensionaron es la tragedia que iba a generar al tener, por situaciones concretas. Ustedes saben que uno de los coches es el coche que lleva las bicis, o sea que eso produjo donde mayores víctimas hubo, pero realmente quedó totalmente demostrado en el juicio de que esa formación frenaba y que Córdoba intencionalmente no frenó. Y después más gráfico es, o más explicativo es, cómo a Andrada, que va en su primera declaración a decir que él le entregó la formación y que el tren frenaba, con 3 tiros en la espalda lo matan. O sea, yo no tengo ninguna duda, y esto que también quedó demostrado a lo largo de los 2 años y pico que duró el juicio, con todas las explicaciones de que esa formación frenaba y que lo que Córdoba hizo es no frenar. Por lo tanto, no hay ninguna duda que esto fue intencional, como fue también intencional la conformación de un tribunal. Lo dijo uno de los jueces de la Corte. Sí, Lorenzetti. Buscamos un tribunal. Sí. Lorenzetti dijo concretamente, buscamos un tribunal que se abocara. ¿Cómo es buscamos un tribunal? La Constitución dice que los tribunales no pueden ser elegidos. No puede haber tribunales especiales, claramente. No puede haber tribunales especiales. Y acá hubo un tribunal especial. Lo dijo quien era en ese momento el presidente de la Corte. Ricardo, se nos está yendo el tiempo rápidamente, lamentablemente. Hay una pregunta última que te quiero hacer y es la siguiente. Vos no tenés condena firme, vos estás hace 5 años preso, se presentó en la causa como amicus la Secretaría de Derechos Humanos de Nación a través de el secretario Pietragala. No pudieron lograr que te dieran la domiciliaria o que te excarcelaran, y estamos en un gobierno teóricamente nacional y popular porque te privaron de libertades de la mesa judicial, pero te mantiene preso este gobierno. ¿Cuál sería tu reclamo? ¿Cuál sería tu planteo si tuvieses al presidente de la Nación frente a vos? ¿Qué le dirías? Concretamente, acá se utilizó el 10 de diciembre del 2019 la frase nunca más. Para nosotros esa frase es muy clara y tiene que ver con la historia más trágica que vivió los argentinos. Y Alberto Fernández lo utilizó el 10 de diciembre cuando asumió. Nunca más a los sótanos de la democracia. Y ese nunca más significaba que se tenía que revisar todo lo que había hecho el macrismo durante 4 años de perseguir y encarcelar a todos aquellos que habíamos estado en la función pública en el gobierno tanto de Néstor como de Cristina. Y esto no ocurrió. Ese nunca más realmente no es porque yo siga preso sin condena.
Milagro Salas, todos aquellos compañeros que están con prisiones domiciliarias, Juan Pablo Schiavi, que también está por la causa de 11, y cientos de compañeros que están procesados por toda la persecución que hizo Mauricio Macri y la mesa judicial. Entonces lo que yo le digo, pero no solo a Alberto Fernández, le digo al Congreso de la Nación, que lo que yo esperaba cuando se hizo ese discurso el 10 de diciembre del 2019, de que esto se llevara al Congreso. Revisión de todas las causas judiciales impulsadas por una persecución política y por la mesa judicial, donde yo digo que más que una mesa judicial fue una mesa criminal, porque se cometieron actos criminales de persecución y encarcelamiento y supresión civil de muchísimos militantes. Y esto sigue sin resolver. O sea, estamos en el 2021, a víspera de otro proceso electoral, y Mauricio Macri desde Europa nos dice que él se siente perseguido, sí. Y más de 16 expresidentes, obviamente que tienen que ver con la derecha latinoamericana, se dicen que no lo persigan a Mauricio Macri. Realmente sorprendente lo que está pasando, sí, sorprendente lo que está pasando. Sí. Y esperemos, Ricardo, que pronto se resuelva tu situación. Disculpanos, ya se nos ha ido el programa de las manos, el horario, así que te mando un abrazo, espero que no sea la última vez que nos contactemos, esperemos que esté todo bien, esperemos que tu mamá esté bien y que pronto salga también tu jubilación, que es un tema que quedó en el tintero para conversar. Desde acá un abrazo enorme y gracias por participar en nuestro programa. No, gracias por permitirme decir esto. Realmente lo único que no puedo entender es de que en mi caso, habiendo perdido los dos hermanos y que mi madre de 91 años esté sola con todas las enfermedades que constató el cuerpo forense, ni siquiera me dieron la posibilidad de una domiciliaria. Si no soy un preso político, pónganle el nombre que quieran, pero realmente es lo que han hecho con todos aquellos que hemos militado desde el año 83 en la conformación del Frente para la Victoria, una gran persecución, y lo único que pido es que esto se revierta y que nos permitan tener una defensa con jueces que se aboquen a la Constitución y no a la persecución política. Gracias y por supuesto un saludo a todos los que puedan ver este programa. Gracias, Ricardo. Buenas noches. ¿Listo? El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.